Mi nombre es Fabio Talibs y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Vamos a preparar estos malfú niños envuelto en hoja de repollo. Un repollo grande, 500 gramos de carne picada, 200 gramos de arroz, 2 tomates, una cebolla grande, 3 cucharadas de ajo seco, 2 cucharadas de menta seca o fresca, una cucharada de orégano, 3 cucharadas de sal, 4 cucharadas de perejil picado, 3 hojas de laurel y gajos de limón. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar un buen repollo. Tenemos que ver que sea un repollo lo suficientemente grande y que sea tierno. Lo que hacemos es quitarle las hojas más feas, que son las hojas de afuera. Ahora vamos a darlo vuelta y vamos a hacer con una cuchilla, vamos a cortar lo que es el corazón, el centro. De esa forma vamos a hacer que las hojas se desprendan más fácilmente. Hacemos un corte en diagonal simplemente y vamos girándolo de a poco. Es para sacar el centro o el corazón del repollo. Cuanto más grande es el repollo, más simple va a ser. Lo que pasa es que se necesita una olla mucho más grande para poderlo aflojar. Lo aflojamos un poquito simplemente. Y esto va a hacer que cuando lo pongamos en el agua caliente se vaya aflojando un poco más. Lo primero que tenemos que hacer es preparar las hojas. En una olla vamos a colocar una cucharada de menta seca, 2 hojitas de laurel. Vamos a incorporar el repollo. Y a medida que se vayan aflojando las hojas, las vamos a ir sacando. Por ahora las vamos a aflojar nada más. Con un poco de temperatura las hojas se van a poner un poquito más flexibles. ¿Ven? A medida que se sueltan las vamos a ir sacando. Al haber cortado el corazón, la hoja sale con facilidad. Ayudamos un poquito con el agua caliente. Lo vamos humectando para que la hoja se ablande un poco. Y las vamos a ir desprendiendo de a una. Nada complicado, lleva su tiempo, su trabajito, pero no es algo difícil de hacer. Recuerden que cuanto nuevo es el repollo, más tierna va a ser la hoja. Una vez que sacamos todas las hojas o que lo deshojamos al repollo, en la misma agua que habíamos puesto, las vamos a ir poniendo las hojas y las vamos a cocinar unos 5 o 6 minutos hasta que queden bien flexibles. Una vez que están flexibles, las vamos a recortar un tamaño así, ven, como si fueran unas hojitas, porque tenemos que hacer algo muy similar a lo que hacíamos con las hojitas de parra. Entonces lo que hay que sacarle sí es la nervadura, la parte dura o gruesa que tiene, y no la vamos a tirar, la vamos a reservar porque las vamos a usar. Y cortamos las hojas de esta manera. Es algo muy simple de hacer, lleva trabajo, lleva tiempo, pero realmente son exquisitas. Hay muchas formas de hacer el malfú, pero yo les enseño una que es la que, bueno, mi familia usaba o hacía. Como ven, nada complicado. Armamos y le damos un tamaño regular. Sacamos simplemente las partes gruesas, las nervaduras que no nos van a permitir enrollarlo. Y de esa manera lo cortamos para que no sean demasiado grandes. Hay quienes lo envuelven directamente en una sola hoja. Ahora vamos a preparar la carne, medio kilo de carne picada. Yo utilicé nalga sin grasa. Siempre busco que sea una carne de buena calidad y que tenga muy poquita grasa. Lo que hacemos es incorporamos las cucharadas de ajo seco hidratadas. Agregamos una cucharada de menta. Incorporamos una cucharada de sal. El arroz previamente lavado, enjuagado simplemente y escurrido. Vamos a incorporar perejil picado, la cebolla picada en cubos bien pequeños y los tomates picados en cubos bien pequeños también. Y ahora simplemente lo vamos a amasar. Esta es una de tantas variantes que puede haber para rellenar un malfú. No hay una única forma, sino que cada familia ha hecho la suya o lo ha rellenado de una manera diferente. A mí esta es la que más me gusta, es así.
de esta manera. Este relleno me gusta, es bastante agradable al paladar. Realmente se hace muy buen relleno para malfú. Este mismo relleno también se pueden usar para los zapallitos rellenos o los kusa. O también se puede hacer un mondongo relleno con este tipo de relleno, o hasta inclusive una tripa rellena con este mismo tipo de relleno. Ahora, una vez que ya tenemos todas las hojas y el relleno, vamos a comenzar a armar los malfú. Pero primero en una olla colocamos un poco de aceite de oliva y vamos a ir colocando los bordes gruesos que fuimos sacando de las hojas. Vamos a usarlo para cubrir el fondo, al igual que hacemos cuando hacemos las hojitas de parra. Recuerdan que abajo le ponemos un caracú o un huesito con carne. Aquí simplemente con las pencas o los bordes gruesos del repollo cubrimos todo el fondo. Ahora, hay muchas personas que lo rellenan colocándole un poquito en el centro y lo enrollan simplemente dejando libre las puntas. Yo lo hago como hago los meshi o las hojitas de parra. Doblo los extremos y lo enrollo. A mí me gusta que quede bien cerradito y que el relleno quede bien dentro del repollo, ¿sí? De esta manera me quedó bien guardadito adentro. Dicen que si uno lo deja abierto no se sale el relleno, pero a mí me gusta hacerlo de esta manera. Siempre lo hemos hecho así en la familia. Así que me gusta también cómo queda su presentación una vez que está cocido. Así que doblamos los bordecitos. Simplemente ven que al hacer flexible la hoja se hace muy fácil de armar, no es nada complicado. Lo enrollamos bien y ahí nos quedan, ven, bien cerradito en las puntas. Esta es la forma en que más me gusta armarlo. Por eso les digo, hay 1000 formas, lo pueden armar de la forma que más quieran, pero este es como más me gusta a mí, que quede muy similar a lo que es un meshi, que es un niño envuelto en hojita de parra. Pero aquí está hecho en hojita de repollo, ¿ven? Y queda fino, queda delicado, no es demasiado grueso el repollo, Lo enrollamos y nos quedan bien cerraditos. Repetimos lo mismo con todo el resto de las hojitas. Ven que cortando las regulares se puede enrollar muy bien, perfectamente, quedan muy parejitos y realmente van a ser muy agradables tanto para poderlo servir. Ven, una vez que completamos una capa, vamos haciendo arriba otra capa más de los niños envueltos, pero en forma opuesta. Y hacemos una tercera y última capa que, como ven, han salido una cantidad enorme. Es muy rendidor. Llevamos a un fuego corona y agregamos simplemente agua. Acá les quiero aclarar algo. Yo les pongo agua porque esto está hecho con carne. Si hacemos una versión vegetariana, se puede agregar algún caldo de verdura. Y si no es vegetariana, pero lo queremos hacer con verduras adentro, hacemos con un caldo de pollo, un caldo de carne. Simplemente con agua. Se puede cubrir con agua y dejarlo así simplemente, o ponerle un plato invertido y un peso encima. Si lo dejamos así, tiene que estar al fuego muy bajito y con 40-45 minutos ya va a estar cocido. Y ahí lo único que nos queda es servirlo, que es muy simple servirlo con unos gajitos de limón y ¡saqten! Buen provecho, disfruten de esta cocina que es maravillosa. Si no se suscribieron al canal, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las recetas. Si te gustó, dale un like y deja tu comentario debajo. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.